redimido de todos sus pecados mediante la sangre que Jesús derramó. Con su propia sangre, Él obtuvo por nosotros la eterna redención y nos ha permitido estar aquí en su iglesia que ha sido comprado por medio de su sangre. Ayúdanos a entender tu palabra para que nosotros podamos tener discernimiento de la palabra, de la enseñanza incorrecta que enseña en este mundo y la enseñanza correcta del cual nos enseña la palabra de Dios. Oramos para que el Espíritu Santo esté en ese momento guiando esta palabra para que nosotros podamos estar firmes en el conocimiento de la palabra de Dios. Confiamos en ti y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Versículo 28 y 29. Vamos a leer juntos. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Jesús aquí está diciendo, este Jesús, le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y versículo 30 dice, yo y mi Padre uno somos. Entonces, Jesús dice, yo le doy vida eterna. La vida eterna es la salvación. La salvación es el perdón de todos los pecados. El perdón de todos los pecados es nacer de nuevo como hijo de Dios. ¿Quién es el que da eso? ¿Es el hombre que las consigue por medio de sus obras? No es así. Es Jesús quien da al hombre. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, yo le voy a leer, dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, no es del hombre, es de Dios. Por eso Jesús dice, yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Qué significa perecer jamás? Jamás va a ir al infierno. El que tiene vida eterna jamás va a ir a la muerte. Va a haber la muerte en el infierno. Y luego dice, nadie las puede arrebatar. Nadie las puede. Una vez que le ha sido dada la vida eterna, esa persona que tiene la vida eterna, la Biblia dice, nadie las puede arrebatar de la mano de Jesús. Y luego dice en el versículo 28, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego dice, yo, Jesús y Dios mi Padre, nosotros somos uno. Por eso la salvación es tan perfecto, es tan seguro. Porque ¿quién lo protege? ¿Uno mismo? No lo protege uno mismo. Lo protege el Señor Jesús y lo protege Dios Padre. ¿Y quién es el que está confirmando eso? Esta afirmación, el Espíritu Santo. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Vamos a leer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, aquí está diciendo, en él también vosotros, habiendo oído
oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Por eso en el libro de Colosenses hay un día preciso que escucharon, que oyeron y conocieron la gracia del amor de Dios en verdad. Aquí dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Por eso todos los que dicen haber recibido la salvación tienen que tener un día en realidad preciso, cuando oyeron el evangelio de vuestra salvación. Ese es el día de su salvación. Y en el momento, aquí dice, habiendo creído en Él, en la sangre de Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento que esa persona oye el evangelio de la salvación y cree en la sangre que ha sido derramada para perdonar, limpiar, lavar y quitar todos mis pecados de toda mi vida, en ese momento esa persona es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14, el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice, y ese espíritu, ese sello del Espíritu Santo de la promesa es las arras. Arras significa garantía. Es lo que me garantiza a mí, ¿hasta cuándo? Nuestra herencia hasta la redención. Redención es salvación, es sinónimo de salvación. Pero ¿qué está hablando aquí? Hasta la salvación. El día que el Señor Jesús venga en el aire, todos los que tienen el sello del Espíritu Santo van a ser tomados, arrebatados en el aire, ¿verdad? Esa es otra de las redenciones que habla la Biblia. ¿Por qué? Este cuerpo que está lleno de pecados, ¿no es así? Ese cuerpo es pecaminoso. Aunque haya recibido la salvación, lleva toda la naturaleza pecaminosa en el cuerpo. Pero el día que el Señor Jesús venga, este cuerpo va a ser transformado y va a ser tomado. Esa redención que habla aquí en el versículo 14. ¿Sí? Versículo 7 dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aquí habla otra redención. En quien tenemos redención. Aquí dice, tenemos ya redención por su sangre, que es el perdón de pecados. Esa es la salvación que recibieron de los pecados, el perdón de los pecados. Entonces, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. O sea que han oído la palabra ¿de qué? De la redención por la sangre del Señor Jesús, que es el perdón de pecados. Habiendo oído esa palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando uno entendió la sangre de Jesús, la redención, el perdón de pecados, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención. Hasta que el día que el Señor venga y que Él se lleve el cuerpo transformado. Por eso, ¿quién es el que garantiza en realidad la salvación? ¿Su vida? ¿La forma de vivir? No es su vida, no. Es el Espíritu Santo que está en uno. Está en uno. ¿Cómo se dará cuenta si yo tengo el Espíritu Santo o no tengo? Por los frutos. En la Biblia habla, hay frutos del Espíritu. Y hay frutos de la carne. Frutos del Espíritu, por sus frutos. Entonces, con el tiempo se va a ver los frutos. Con el tiempo. Entonces aquí, la salvación no es de mí. Capítulo 2, versículo 8 vamos a leer juntos. 8 y 9 vamos a leer juntos, ¿sí? Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, sino es don, regalo de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación viene de Dios. Y el mismo Espíritu Santo lo protege. Jesús lo protege. Dios Padre lo protege. Por eso la salvación que habla la Biblia es una salvación perfecta. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 12. Hebreos, capítulo 9, versículo 12 vamos a leer. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí dice, no con sangre de machos, cabríos, ni de becerros, no con sangre de animales, como se sacrificaba a lo largo del Antiguo Testamento, sino por su propia sangre, con la propia sangre de Jesús, entró una vez para siempre, dice una vez para siempre. ¿Qué es lo que está marcando aquí? ¿Cuántas veces se tiene que sacrificar por el pecado? Una vez. Y este sacrificio dura para siempre, está diciendo. Una vez para siempre en el lugar santísimo. Y luego dice, habiendo obtenido, que ya la obtuvo, está en pasado, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, cuando el Señor Jesús con su propia sangre obtuvo la eterna redención. Ahora, el día que ustedes creyeron, no. 2000 años atrás, en el año 33, cuando Él fue crucificado. Él al tercer día resucitó. Una de las cosas que Él hizo en esos 3 días, ¿qué es? Una de las cosas que hizo fue, con su propia sangre, entrar una vez al lugar santísimo y obtener eterna redención para nosotros. Y el día que ustedes escuchan o han escuchado el evangelio de vuestra salvación, les está dando ese regalo de la salvación, lo que Él le ha hecho. Por eso es eterna redención. ¿Recuerdan en el libro de Efesios que acabamos de leer, capítulo 1? En quien tenemos redención por su sangre, que es el perdón de los pecados. ¿Qué es redención? Perdón de pecados. Él pagó. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, si uno de los que está aquí ha cometido 2 millones de pecados, toda la vida, Él pagó, el Señor Jesús pagó con su propia sangre 4 millones. La Biblia dice que pagó el doble. ¿Suficiente o no es suficiente? Es suficiente. Él ya pagó. Entonces, ¿hay que uno ponerse a llorar por los pecados? ¿Hay que estar uno dudosos aquí en su corazón por los pecados? ¿Qué hago con mis pecados? ¿Cómo lo resuelvo con mis pecados? ¿Hay que estar así? No. Él ya pagó. ¿Qué va a decir el Señor Jesús? Hijo, yo ya pagué, hice lo que tenía que hacer. Por eso en la cruz, antes de entregar mi espíritu, yo dije, consumado es. Que todo está pagado. Todo está pagado. Todos tus pecados han sido pagados con mi propia sangre. Si no me crees, ve mis obras, dice la Biblia. Vamos a regresar a San Juan 10, donde estábamos. San Juan 10. Versículo 28, voy a leer. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Versículo 37, vamos a leer. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí,
creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Aquí está diciendo Jesús, creed a las obras de Jesús. Por eso cuando uno dice, yo creo en Jesús, yo creo en el nombre del Señor Jesús, ¿qué significa en otras palabras? Creer lo que Él hizo para pagar mis pecados. Es conocer, ver esas obras. Las obras de Jesús. ¿Por qué Él tuvo que morir en la cruz derramando toda su sangre? Viendo las obras de Él, para que yo pueda creer. Pero hoy en día mucha gente dice que cree en Jesús, cree en el nombre de Jesús, pero no sabe lo que Él hizo. ¿En qué Jesús creerá? Otro Jesús. En otro Jesús que no puede resolverle los pecados de la persona. Vamos a regresar a Hebreos, capítulo, esta vez, 7. Capítulo 7, versículo 25. Dice así, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está hablando de Jesús. En el versículo 22 dice, por tanto Jesús. Versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces aquí dice, Jesús, aquí dice, puede también salvar perpetuamente. Perpetuamente significa para siempre, eternamente. A los que por Él, a los que por Jesús, a los que por su sangre se acerca a Dios. Entonces la única manera de acercarse a Dios es por medio de la sangre de Jesús. Hebreos capítulo 4, versículo 8 y 9 vamos a leer ahora. Hebreos capítulo 4, versículo 8 y 9. Leemos juntos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Capítulo 5, 8 y 9. ¿Sí? Capítulo 5, 8 y 9. Vamos a leer. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí una palabra muy importante, para todos los que obedecen a Jesús, pero en realidad es la obra que Jesús hizo. Él es el autor de la eterna salvación. Eterna salvación. ¿Qué significa eterna? Para siempre. La salvación es eterna. Una vez que tiene vida eterna, la salvación es eterna, dura para siempre, no es temporal. Para todos los que le obedecen. ¿Obedecen a qué será aquí? ¿A los mandamientos de Dios? ¿A la palabra de Dios? ¿En qué? ¿Obedecen en qué? A la sangre de Jesús. Los que obedecen a qué? A la sangre que ha sido derramada para perdón de pecados. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que habla de sangre, pero no cree. Por eso en la Biblia dice, de pecado en cuanto no creen en mí. De pecado en cuanto no creen en la sangre de Jesús, en la obra de Jesús. Por eso aquí dice, para todos los que le obedecen, en la sangre que derramó Jesús para perdón de pecados, para esa gente es autor de la eterna salvación. Eterna salvación. Hebreos, vamos a ir a capítulo 9.
capítulo 9, versículo 13 y 14. Capítulo 9, versículo 13 y 14 vamos a leer. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí está comparando dos tipos de sangre. La sangre de animales, ¿verdad? La sangre de los toros y de los machos cabríos, que también, según la ley de Dios, podían santificar para purificación de la carne, dice aquí. Aquí entonces está diciendo versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice. Cuánto más esa sangre de Jesús. ¿Habrá algún pecado del hombre que pueda anular o invalidar la sangre de Jesús? No hay, no hay. Si hay, díganme. No hay. ¿Qué valdrá más? ¿Sus pecados o la sangre de Jesús? La sangre. La sangre de Jesús. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Dice. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Por eso en la Biblia, en cada libro de la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, da testimonio de sangre. En el libro de Génesis, ¿sabe dónde aparece sangre? Solo la sangre aparece, solo la sangre. Nada del hombre, solo de sangre. ¿Cuándo? Cuando Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron ellos fue hacer delantales con hoja de higuera para cubrir su pecado. Pecaron, ¿qué es lo que hicieron? Se vistieron. Pero no sirvió esa vestimenta del hombre, sino que Dios les hizo túnica de pieles. Para que haya túnica de pieles se necesita un animal, que un animal muera. Ahí hubo sacrificio de un animal, hubo sangre. ¿Qué es lo que hubo? Sangre. Cuando Caín y Abel, que eran los hijos de Adán y Eva, trajeron un día ofrenda delante de Dios y sacrificaron. ¿Qué sacrificó Caín? ¿Qué ofrenda trajo? Fruto de la tierra, dice la Biblia. ¿Qué trajo Abel? Él trajo una oveja de lo más gordo, dice la Biblia. Los dos sacrificaron ofrenda. Lo que a ellos les parecía lo correcto. Pero ¿a quién? ¿Cuál de la ofrenda agradó a Dios? La ofrenda de Abel, la ofrenda del cordero, de la oveja. ¿Por qué? ¿Por qué será? Capítulo 11 de Hebreos, ya que estamos ahí. Capítulo 11 de Hebreos, está la respuesta. En el libro de Génesis no está la respuesta, está en el libro de Hebreos. Versículo 4, vamos a leer juntos. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué respuesta encuentran aquí? Por la fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Abel tuvo que haber oído palabra de Dios de alguien. En el libro de Romanos capítulo 10 dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo les predicará si no fueren enviados por Dios? ¿Cómo invocarán el nombre de Dios Jehová si no creen? Entonces, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿De quién habrá oído Abel la palabra de Dios acerca de esto, de esta ofrenda de una oveja que era lo que agradaba a Dios? A papá y mamá, Adán y Eva. Seguramente papá y mamá les explicó lo que exactamente ocurrió en el huerto del Edén. ¿Qué ocurrió en el huerto del Edén? Tu mamá comió ese fruto del conocimiento del bien y del mal que Dios nos había dicho, el día de que comieres ciertamente morirás.
Ella comió y luego me dio a mí para que comiera. Y nosotros, por ese pecado, tenemos esta túnica de piel que Dios nos hizo y que Dios nos vistió. Él trajo un animal, lo degolló y lo mató. Vimos cómo sangrar ese animalito en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que habrá entendido? El pecado, muerte del animal. A eso le agrada a Dios. El pecado se paga con muerte. Entonces, ¿qué es lo que trajo? Una oveja trajo. En cambio, Caín, que seguramente estuvo junto con su hermano Abel escuchando lo que mamá y papá le estaban diciendo, ¿entendió o no entendió? No entendió. Él prefirió traer ofrendas según su pensamiento. Pero Abel, ¿qué es lo que trajo? Fe. Por la fe, dice, la fe. Por la palabra de Dios. Él trajo la oveja. Esa es la diferencia entre hoy. Hoy también hay gente como Caín, hay gente como Abel, entre los creyentes. ¿Quiénes son la gente que pertenece al grupo de Caín? Va a la iglesia, conoce a Jesús, predica a Jesús, pero no puede quitar sus pecados de toda la vida. Tal vez puede resolverle y quitarle el pecado hasta la fecha, hasta el presente, pero los pecados del futuro, tú tienes que cuidarla, tú tienes que cuidarte, tú tienes que portarte bien, tú no tienes que apartarte. ¿Quiénes son ellos? Caín. ¿Quiénes son los de Abel? Solo la sangre de Jesús puede limpiar mis pecados. Solo. ¿En qué confía? ¿En dónde está puesto su confianza? En la sangre. En cambio, el grupo de Caín, ¿en dónde está puesta su confianza? En sus propias obras, en su vida. ¿Cómo vive su vida? Eso es diferente. ¿Y en dónde más aparecerá sangre en la Biblia? En el arca de Noé. El que en la Biblia, en el libro de San Lucas, vamos a buscar este versículo, capítulo 13. San Lucas, capítulo 13. Versículo 23 y 24. San Lucas 13, 23 y 24. Vamos a leer. Leemos. Alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Alguien le preguntó al Señor: son pocos los que se salvan, los que reciben salvación, la vida eterna, el perdón de pecados, los que nacen de nuevo. Jesús le contestó diciendo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entrar por la puerta angosta es salvación, es nacer de nuevo, es recibir perdón de pecados. Puerta angosta. En el tiempo de Noé, esta puerta, ¿qué era? El arca. El que cualquiera que entraba por la puerta del arca recibía salvación. ¿Sí o no? ¿Qué será el arca? El arca era Jesús. Dios ordenó a Noé que construya este arca y luego la vas a calafatear con brea. Con brea. Si el arca es el cuerpo de Jesús, esa brea con la cual calafateó todo el arca es la sangre de Jesús. Y cualquiera que entra por esa puerta recibe salvación. ¿No es así? Hoy en día, ¿quiénes son los que entran por la puerta angosta? Los que han oído, han entendido y han creído en la sangre y en el cuerpo de Jesús. Esos son los que han entrado por la puerta angosta. Y el que estaba dentro del arca, vino el juicio, fue salvo. Todo lo demás fueron destruidos.
Ahí también hubo sangre en realidad. En el huerto del Edén, Caín y Abel, el arca de Noé. Vamos a ver San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. Versículo 14 y 15. San Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Vamos a leer. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús habló de Moisés, de un acontecimiento importante que ocurrió en el tiempo de Moisés. Dice que Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo de Hombre, que Jesús, sea levantado. ¿Qué es lo que sucedió en ese tiempo de Moisés, cuando él levantó la serpiente allá arriba en el desierto? El pueblo de Israel se estaba quejando contra Dios. Entonces Dios envió serpientes ardientes para que mordiera al pueblo de Israel y que muriera. Entonces el pueblo de Israel, viendo eso, se arrepintieron. Nos hemos quejado de nuestro pecado, no de Dios. Nosotros hemos pecado contra ti. Ayúdanos, sálvanos. Entonces Dios le dio palabra a Moisés. Le dijo: hazte una serpiente de bronce y colócalas en una vara, en una asta alta, y ponla allá arriba. Y cualquiera que mirase esa serpiente de bronce vivirá, dijo. ¿Esa era sombra y figura de quién? De Jesús. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, que Jesús, sea levantado. También era sombra de Jesús. Y también estaba escrito el Evangelio allá, en el libro de Números. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en el desierto, cualquiera que miraba a la serpiente que estaba colocada en la asta, vivía. Cualquiera que miraba vivía. Cualquiera. Un criminal miraba, vivía o no. Oh, una persona que se creía bien limpio, veía y vivía o no. También. Pero aquel que por dudas no miraba, era duro. Oh, yo cómo voy a mirar eso. Vivía, moría. Por eso el único pecado que queda en la Biblia es, en cuanto al pecado, es no creer. Mira lo que dice aquí. Capítulo 3, versículo 8. Vamos a leer. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree, en él cree no es condenado, pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Ya. Capítulo 3, versículo 36. Vamos a leer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí habla, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rehúsa creer. ¿Qué es rehusar creer? Se les pone el evangelio de la salvación, la sangre de Jesús, diciéndole, solamente por medio de la sangre uno puede resolver los pecados, por medio de la sangre solamente. Pero hay quienes que dicen, rehúsa creer. No, ¿cómo solamente la sangre? Entonces, si es solamente por la sangre, tú puedes pecar así nomás, porque ya todo está perdonado. No, yo no puedo creer. Está bien que la sangre de Jesús haya perdonado todos mis pecados, pero tú tienes que cuidarte, si no, te pierdes, te vas al infierno. ¿Esa persona cree en la sangre o no cree? No cree. Por eso aquí la Biblia dice, el que rehúsa creer. ¿Qué dice la Biblia? La ira de Dios está sobre él, sobre esa persona. Ese es el pecado, el único pecado que queda. Rehusar creer, el no creer en la sangre. Entonces,
En cada uno de los libros de la Biblia, ¿qué es lo que da testimonio en realidad? Pura sangre de Jesús, al 100%. Pura sangre. Nada de obras del hombre, nada del pensamiento del hombre, solamente sangre de Jesús. Entonces uno dice, entonces yo voy a pecar así nomás. Yo puedo pecar todas las veces que yo quiera porque todos mis pecados están perdonados. ¿Será esa persona que entendió el Evangelio, el amor de Dios? Así dice la gente que no ha entendido. En realidad es al revés. La persona que de verdad entendió la sangre, el amor de Dios, dice al revés. Entonces ahora yo no voy a cometer pecados. Voy a hacer todo lo posible para vivir para el Señor. ¿No es así? Es al revés. Es porque no ha entendido, viene así. Esas son gente que rehúsa creer en la sangre. ¿Y en qué quiere creer y estar confiado? En la vida que lleva. Por eso, esas personas cometen el pecado ¿de qué? De no creer, en rechazar en lo que Jesús hizo por esa persona. Romanos, vamos a buscar, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículo 1 y 2. Romanos, capítulo 6, versículo 1 y 2. Vamos a leer juntos, dice así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En este capítulo de Romanos se está tratando exactamente de eso. Entonces si Cristo Jesús derramó su sangre para quitar y perdonar todos los pecados, podemos seguir pecando para que su gracia y su amor abunde. Está diciendo eso aquí. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Versículo 2, ¿qué dice? En ninguna manera. ¿Cómo pues los que hemos muerto al pecado seguiremos viviendo aún en el pecado? ¿Cómo? Ninguna manera, dice la Biblia. Pero ¿podrá una persona que recibió la salvación cometer pecado? ¿Podrá o no podrá? Sí, puede. En la Biblia hay miles de leyes, en realidad. ¿Se lo sabe o no se lo sabe? Entonces es más probable que estén cometiendo el pecado. ¿No es así? Entonces, comete el pecado. Para el hombre no es posible, mientras que está en este mundo, aún para el hombre que recibió salvación, no es posible que ¿qué? Vivir como Jesús, sin pecado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene aquí este cuerpo pecaminoso que lo heredó de Adán? El cuerpo tiende a pecar. El cuerpo, todo el tiempo, tiene deseos de la carne y tiende a pecar. Pero, ¿qué es? Por eso, ¿qué es lo que sucede cuando el Hijo de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que recibieron salvación. ¿Qué pasa entonces si el Hijo de Dios peca? Vamos a ver algunos de los versículos en la Biblia. Vamos a buscar primero Hebreos. Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Del versículo 4, el versículo 4 voy a leer. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El Hijo de Dios combate contra el pecado. Aquí dice, aún no habéis resistido hasta la sangre, hasta morir contra el pecado. Tiene esa fuerza.
Antes de recibir la salvación, no tiene la fuerza de combatir el pecado. Al revés, disfruta pecando. Y sigue disfrutando y buscando más el pecado. Y disfruta. Pero el que recibió la salvación, ¿quién ha entrado en el corazón de uno? El Espíritu Santo. Entonces ahora sí tiene la fuerza y el poder para pelear contra el pecado. Por eso aquí dice, combatiendo contra el pecado. Versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a niños se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿A quién le está diciendo? Hijo mío, dice. ¿A quién le dice? A los hijos, a los que nacieron de nuevo, está diciendo. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces, cuando un hijo de Dios, después de haber recibido la salvación, peca, cuando viene a cada sermón y escucha palabra de Dios, siente que es reprendido. Uno, al escuchar un sermón, siente que está siendo reprendido. ¿Por qué? Porque le está indicando los pecados que está cometiendo en la vida diaria. Siente esa reprensión. Y luego, aquí dice, disciplina del Señor. ¿Qué es disciplina? Reprender es por medio de la palabra. Disciplina es como un castigo. Castigo, penitencia, castigo. Seguimos leyendo, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Aquí está diciendo, a los hijos el Señor disciplina y azota. ¿Qué es azotar? Golpearle con algo, ¿no? Azotarle. Con una vara a veces. Azota. ¿Ustedes tenían papá? Mayoría sí, ¿verdad? Papá. Papá normal, por decir normal. Disciplinaban. Azotaban. Con el cinturón a veces, ¿verdad? Con el cinturón. A veces con una vara. En mi casa siempre había una vara. Una para mí, otra para mis hermanos. Mira, esta es tuya. Y lo dejaba ahí atrás colgado. Sí. Pero, ¿disciplinaba a mi papá al hijo de los vecinos? No. Solamente a sus hijos. Lo mismo Dios. Dios no disciplina a los que no han nacido de nuevo, los que no son sus hijos. ¿Por qué? A ellos les espera juicio e infierno. Pero a sus hijos disciplina. ¿Por qué? Si el hijo, en lugar de vivir por este camino que Dios quiere, se va desviando hacia el mundo, hacia el pecado, ¿qué hará como padre que ama a su hijo? Disciplinar. Cuanto mayor es el pecado, la disciplina y el castigo es mayor. ¿No es así? Cuando se roba el hijo $1, y cuando el hijo se roba $100, pero de una tienda, es diferente, ¿verdad? Es diferente, el castigo es diferente. Por eso aquí dice, hay disciplina, hay azote, hay disciplina, hay reprensión. Versículo 8, vamos a leer. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero resulta que uno dice haber recibido salvación, dice ser hijo de Dios, se va desviando hacia el mundo, al pecado. Pero nada pasa. No hay disciplina, no hay castigo. Y cada vez le va mejor todavía. Aquí en la Biblia dice, sois bastardos y no hijos. No es hijo. ¿Dice, entiende? Hay disciplina a los hijos por el pecado. Versículo 10.
Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. La disciplina, el castigo, los azotes, las reprensiones, es para nuestro provecho, para que nosotros cada vez seamos más santos, más limpios en nuestra vida, más limpios. ¿Qué significa más limpios? La vida que uno lleva cada vez se va más asemejando a su papá. ¿A quién? A Cristo, a Dios. Por eso la parte de la disciplina es parte del amor de Dios también. Un ejemplo, vamos a ver, Salmos capítulo 51. Vamos a ver un ejemplo. Salmos capítulo 51. Antes del versículo 1 dice así: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Entonces, ¿saben qué sucedió David con Betsabé? Dice que David se llegó a Betsabé. Betsabé era una esposa, una mujer de uno de sus soldados. Pero David cometió adulterio, fornicación. Tomó la mujer de uno de sus soldados a escondidas. Y luego hizo matar al marido de Betsabé. Pecado grande, ¿verdad? Muy grande. Versículo 12, vamos a leer juntos. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí dice, ¿qué es lo que es? ¿David es un hombre que recibió salvación o no? Sí. De acuerdo a la Biblia, él es un hombre que recibió perdón de pecados. Y él mismo dijo en el libro de Romanos, bienaventurados los hombres que el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurados los hombres que sus pecados son cubiertos. Pero él pecó, pero un pecado grande. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Se le perdió la salvación? ¿Va al infierno? No. Se le fue el gozo de la salvación. ¿Qué significa esto? Cuando uno recibe salvación, tiene grande gozo en el corazón. Está feliz. Pero cuando uno peca, ese gozo de la salvación se va disminuyendo. Por eso aquí David pide, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Se va el gozo de la salvación cuando entra el pecado. ¿Sabe por qué los cristianos, habiendo recibido la salvación, llevan un tiempo con mucho gozo, regocijo, felicidad y alegría? Por ahí un tiempo como que andan deprimidos, tristes, sin gozo, pecado. Por eso deben ustedes examinar en qué pecado estaré yo metido en ese momento delante de Dios. Porque hay muchos pecados que no se dan cuenta que es pecado, pero están cometiendo pecado. Hay muchos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se va ese gozo de la salvación. Por eso aquí David está pidiendo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sabe qué es lo que sucede o la consecuencia de haber cometido pecado? Primero, en el corazón no hay gozo de salvación. Segundo, el corazón se va oscureciéndose. Entonces, cuando viene a la iglesia no quiere estar juntos. Da un paso atrás. No quiere ir a las comuniones. No quiere leer la Biblia. No quiere escuchar sermones. Anda dando vueltas y vueltas nomás. Se va alejando. ¿Por qué será? ¿Quién está en medio de la iglesia? El Señor Jesús. Sabe que el Señor está ahí. Entonces se va alejando. Nomás me rodea la iglesia. Va rodeando. ¿Cómo se podrá volver a restaurar esa relación con el Señor? El problema es con el Señor. ¿Cómo se podrá? Orar primero. Orar.
de todo un corazón sincero como David. ¿Por qué? ¿Saben por qué él fue restaurado? Él oró muchísimo. Él oró muchísimo. En el Nuevo Testamento enseña, vamos a ir primera de Juan, capítulo 1. En el Nuevo Testamento enseña acerca de los pecados. ¿Qué es lo que debe hacer el Hijo de Dios cuando comete pecados? Primero Juan, capítulo 1. Primero Juan, capítulo 1, versículo 5, voy a leer. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8, 9 y 10, vamos a leer. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En el versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, con el Señor Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por eso, cuando uno está en pecado, tiene que orar, ponerse de rodillas, orar a Dios. ¿En qué pecado estoy metido yo? O si es algún pecado que ya saben, hay que orar. Hay que confesar ese pecado. Hay que arrepentirse de ese pecado. ¿Por qué? La primera evidencia que aparece cuando uno está en pecado, aquí dice: se aleja de la comunión. Se aleja. No puede tener comunión ¿con quién? Con el Señor. ¿Qué significa eso? No hay comunión con los hermanos. No hay. ¿Por qué? Está en pecado. Está en tinieblas. ¿Quién está en la comunión? Está el Señor. Es luz. Y la tiniebla, cuando se acerca a la luz, no quiere. Se aleja. Tiende a alejarse. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo ya limpió todos nuestros pecados. Pero cuando, siendo hijo de Dios, peca, ¿qué hay que hacer? Versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesar habla aquí. ¿Pero de qué confesar estará hablando aquí? Todo el pecado está perdonado, ¿sí? Aquí, confesar significa lo siguiente: el hijo cometió una maldad, se encerró en el cuarto, no quiere salir a dar su cara. Se encierra y evita, ¿qué? Verse ¿con quién? Con los miembros de la familia. ¿Por qué? Papá y mamá, ¿sabe o no sabe? Sabe la maldad que ha hecho. Espera para que dé la cara, pero el hijo no quiere, se encierra. ¿Puede haber comunión entre ellos? No hay comunión. Él anda en tinieblas, no hay comunión. Entonces, ¿qué es confesar? Dar la cara. Hijo, tú tienes que dar la cara. Tienes que confesar al Padre, a tu Padre Dios. Él ya perdonó, pero Él quiere, aún así, que tú confieses la maldad que hiciste. Si es hombre, eres hombre, pórtate como si fuera un hombre. ¿No es así? Eso es lo que está esperando. Pero si el hijo se trata de evitar y evitar y evitar, cada vez más se mete en la oscuridad, en las tinieblas.
Por eso aquí habla de confesar los pecados. Peca, pero hay que confesar, hay que decirle a Dios, Dios, Padre, yo he hecho estas maldades, he cometido estos pecados. En mi familia, en el trabajo, en la iglesia, yo he cometido estos pecados. He amado más al dinero que a ti. Podía haber ido a la comunión, pero no fui. Podía haber ido al servicio, pero no fui. Yo sé que eso está mal. Uno tiene que confesar. ¿Por qué? Si no confiesa, ¿qué significa? Se va acumulando esos pecados. Y hay disciplina. Llega la disciplina. ¿Sí se entiende? Es para restaurar, restablecer la relación con Dios. Por eso, el principal motivo e importancia de la comunión, ¿sabe qué es? Aquí dice, si decimos que tenemos comunión, en el capítulo 1 está hablando de comunión, está explicando acerca de la comunión entre los cristianos. El propósito de tener comunión, ¿sabe qué es? Lavar los pecados que uno comete diariamente. Por eso en San Juan capítulo 13, Jesús llamó a todos sus discípulos y se arremangó, se puso una toalla, trajo agua, ¿y qué les hizo? Les empezó a limpiarle los pies. ¿Por qué? Pecado. Está sucio los pies. Antes, cuando la gente iba afuera de la casa, andaba en ese polverío. Y al llegar a la casa, como muchos andaban con sandalias, llegó sucio. Lo mismo nosotros. Cuando está juntos en la congregación, pecamos menos. Tratamos de enfocarnos en la palabra, en lo que es la comunión. ¿No es así? En los trabajos de la iglesia. Pero va afuera, va al trabajo y empieza a salir ¿qué? Insultos. ¿No es así? Las malas palabras. Y cuando está con su esposo y con su mujer, enojos, gritos. Y con sus hijos también, gritos. Entonces cuando viene a la comunión, ¿qué hay que hacer? Lavar los pies. ¿Qué es lavar los pies? Confesar sus pecados. Hay pecados que uno no los puede confesar delante de mucha gente, ¿verdad? Delante de muchos hermanos. Eso confiéselo con el Señor. Pero si tienen una fe para poder confesar algunos pecados delante de la comunión, en la comunión, debe hacerlo. Ejemplo, a veces hay hermanos y hermanas que en la comunión comparten. Yo ya llevo 1 año de haber recibido la salvación, pero todavía no puedo dejar la cerveza. Todavía yo no puedo dejar los cigarros. Ayúdenme, hermanos, a orar por mí. Yo sé que Dios me va a castigar y me está castigando. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? Eso es confesar los pecados. Si no lo confiesa, ¿cómo lo va a tener? A escondida todo el tiempo. Todo el tiempo lo va a tener a escondida. También, había también otra hermana que cada vez que venía a la comunión, porque su marido no era salvo, cada vez que venía a la comunión, ¿de qué decía? Mi marido me grita y me persigue porque yo veo a la palabra. No me golpea, pero me dice cosas feas mi marido. Ayúdenme, hermanos. Yo el coraje lo tengo hasta aquí. Lo quiero matar, pero no puedo por el Evangelio. Da esos testimonios, confiesa los pecados. ¿No es así? Y ahí también hubo a veces, no es de aquí, de otra iglesia. Teníamos comunión y una de las hermanas, era una hermana. Yo tengo problema con el casino. Cada vez que yo cambio el cheque, me voy para el casino. Ayúdenme, hermanos, esto no debe ser así. ¿Ella habrá dejado o no habrá dejado? Lo dejó. Dejó de ir al casino. Pero si ella hubiese escondido ese pecado, hubiese seguido. ¿Sí se entiende? El principal motivo de comunión es para
confesar los pecados y quitar ese pecado de en medio de la vida que uno lleva. ¿Sí se entiende? Por eso se trata es todo este capítulo 1 de 1 de Juan, acerca de cómo resolver los pecados que uno comete a diario. ¿Por qué? Se repite. Un día, 2 días. Seguramente hay muchos de ustedes que ¿qué? Que tienen pecados, siempre se repite. Peleas, discusiones, que la avaricia por el dinero, el amor hacia las cosas del mundo, se repite. Si ustedes confiesan en la comunión, van a ver que ese pecado se puede quitar. Pero si ustedes lo guardan nomás, en ustedes nomás, nunca se va a quitarse. Siempre van a estar peleando con eso, toda la vida. Por eso Jesús enseñó de lavar los pies en la comunión. Porque ¿quién está en la comunión? Versículo 3. Vamos a leer. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Quién está en la comunión? Padre, Dios y su Hijo Jesucristo. ¿Está ahí? ¿Para qué estará ahí? El Hijo está dando la cara por el pecado. Yo le voy a resolver. Ese es el propósito número 1 de venir a la comunión. ¿Sí se entiende? No estar dando testimonio que nada tiene que ver con el verdadero propósito de la comunión. Ahora, por último, vamos a ver 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 23, dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dice aquí, siendo renacidos por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ¿verdad? Entonces, uno ya ha renacido, ya renació, ya nació de nuevo. Entonces, para aquel que ya nació de nuevo, ¿qué es lo más importante? Capítulo 2, versículo 1 y 2, leemos 1, 2 y 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En el versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Crecer. Un niño ha nacido. ¿Qué es lo que necesita? Leche. ¿Leche de quién? ¿De quién? Hoy muchas mamás no quieren dar, ¿verdad? De la leche materna. Dicen, no, dale polvo, ¿verdad? Pero de acuerdo a la Biblia, uno tiene que tomar leche de mamá. Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, porque la otra leche es adulterada. ¿Cuál será la leche no adulterada? Es la palabra de Dios que se da por medio de la iglesia donde nacieron de nuevo. Dios es Padre, la iglesia es como la madre y el Hijo nace. La iglesia donde nacieron de nuevo es la madre. Entonces, ¿dónde tienen que recibir la palabra? En la iglesia donde nacieron de nuevo. Esa es la leche no adulterada. ¿Por qué la Biblia dirá leche adulterada? Un ejemplo yo le voy a dar. Puede darle a su hijo leche de perro. Ahí tiene un perro, también tuvo crías. Mujer, mejor le damos la leche del perro, porque nosotros amamos mucho al perro también. Hay gente que ama mucho al perro, ¿no?
¿Por qué no puede dar leche el perro? Está adulterada. Si habiendo nacido de nuevo, se va a otra iglesia donde no hay palabra, donde no nacieron de nuevo, es leche de perro, de acuerdo a la Biblia. ¿Quieren ver? Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Versículo 2. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Vamos a leer juntos. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. El apóstol Pablo está diciendo, guardaos, ten cuidado de los perros, dice, perros. ¿Quiénes son estos perros de acuerdo a la Biblia? Falsos maestros de la Biblia. Entonces, si alguien va a tomar leche de otra iglesia, está tomando leche de perro. Segunda de Pedro, vamos a ir también. Segunda de Pedro. El mismo Pedro que dijo que hay que desear la leche espiritual no adulterada, dijo así, capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Versículo 1 dice así. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Capítulo 2, versículo 12. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Versículo 22 leemos, pero les ha acontecido lo verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Quién dijo? Pedro dijo que son perros. ¿Quiénes son perros? Cuando recibe palabras de otros falsos maestros de la Biblia. Entonces, lo más importante cuando uno ha nacido de nuevo, ¿sabe qué es? ¿Qué palabra escucha usted por sus oídos? Eso es lo que va a marcar su vida cristiana, su crecimiento en cuanto a la fe. Miran mucho YouTube hoy en día. El YouTube no es, ellos no son leche espiritual. ¿Sí se entiende? Además, no es una manera, conforme a la Biblia, de llevar la palabra. La manera más ideal, más bíblica, es venir a la congregación y recibir la palabra de Dios en la congregación. Si quieren volver a repetir el sermón del domingo, pueden ver el YouTube, otra vez el sermón. Porque en el YouTube se sube. Pero hay gente que dice haber nacido de nuevo y se mete al YouTube y se divierte más. Está más divertido mirándolo en YouTube. Fin del mundo, las señales del fin del mundo, el apocalipsis, el anticristo, que lo otro. Y cuando escucha el sermón de aquí se duerme. Esa persona muy probable que no haya nacido de nuevo. Por eso YouTube no es un medio en donde pueden alimentarse. Está la Biblia. Si tienen tiempo, ¿qué hay que hacer? Leer la Biblia. Leer la Biblia. Proverbios, capítulo 20, 19. Capítulo 19 de Proverbios. Proverbios, capítulo 19, 27. Vamos a leer juntos. Versículo 27.
Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hagan divagar de las razones de sabiduría. ¿A quién le está diciendo aquí en la Biblia? Al que es hijo, al que nació de nuevo. Cesa, es dejar de escuchar. Dejar de escuchar enseñanzas de otro lado. Muy importante. Muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué será tan importante escuchar solamente la palabra de Dios que se da por medio de la iglesia, que tiene la función de la madre, en donde nacieron de nuevo? Dios envía su palabra. ¿A dónde? A la iglesia. Está Dios, está su iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. La iglesia está encima de todas las cosas, dice la Biblia. Entonces, por medio de su iglesia, no por medio de cualquier iglesia, de su iglesia. ¿Qué es la iglesia bíblica que habla la Biblia? La iglesia por la cual Jesús ganó por su propia sangre. ¿Qué significa eso? La verdadera iglesia es la congregación de las personas que tienen sangre de Jesús. Que tienen sangre de Jesús. Solamente la sangre de Jesús. La cual Él ganó, dice. Él ganó por su propia sangre. Entonces, ¿dónde Dios dará la palabra de Dios? A su iglesia. Entonces, si no es una congregación en donde la gente que se congrega por medio de la sangre de Jesús solamente, eso no es iglesia. Aunque allá se predique palabra de Dios, no importa cuán bonito sea la predicación, ¿qué es? Adulterada. Está adulterada. Lamentablemente es adulterada. Adulterada. ¿Cómo sabrá uno si una iglesia es verdadera o falsa? ¿Para qué tiene la boca? Para preguntar. ¿Cómo nació de nuevo usted? ¿Cómo recibió salvación usted? ¿A quién habrá que preguntar? Al que predica la palabra. Pero si empieza a dudar y empieza a decir cosas que nada tienen que ver con la Biblia, ¿qué es? Adulterada. Adulterada. Por eso Dios solamente da palabra de Dios a su iglesia. Y ahí tiene que estar uno. Por eso aquí en la Biblia dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar. ¿Qué es divagar? Uno ya lo confunde. Divaga, confunde. Todo mezclado. Todo mezclado. Por eso, ¿sabe cuál es la característica a veces de las personas que reciben la salvación después de haber estado muchísimo año en otra iglesia con otra enseñanza y viene y recibe salvación en un seminario de la Biblia? ¿Sabe cuál es la característica? Divaga mucho, porque trae enseñanza de otro lado. Divaga. Dice cosas de aquí, cosas de allá, no concuerda nada. Esa es la característica de la gente de haber estado muchos años en otra enseñanza. Divaga. Parece que sabe mucho, pero está en un desorden total. Divaga. Esa es la característica. ¿Por qué sucede eso? Dios es Dios de orden, Dios de paz. Dios da la palabra según su orden. ¿Puede un niño que recién acaba de nacer comer tacos, comer bife, comer chorizos? No puede. ¿Qué necesita? Leche. Una persona ya adulto puede comer comidas duras, hamburguesas, pizzas. Sí, puede. Por eso hay comida para cada uno en la iglesia. Para los más niños, para los adultos, hay toda clase de comida en la iglesia. Por eso es muy normal cuando leen la Biblia no entender la Biblia. Al revés, si entienden toda la Biblia es muy anormal. Porque este libro no es un libro que cualquiera la entiende. No. Un recién nacido puede leer y entender cierto punto.
Un poco, el que está más crecido, otro tantito. El que ha crecido más, otro tantito. Pero la característica de la gente que viene de otras iglesias, por haber estado muchos años allá, yo sé mucho de la Biblia. Pero cuando se trata de abrir la Biblia no sabe nada. Está todo en desorden. Por eso la Biblia dice, hay que dejar de oír esas enseñanzas. Hoy en día, en especial, abunda en YouTube. Nada de lo que se sube en el YouTube está verificado. A veces ve un video muy bonito y el que lo subió, ¿quién es? Uno de los que va a los testigos de Jehová. Y lo estuvo mirando. Mira qué bonito, dijo. Así hay mucho. Uno subió otro video muy bonito. ¿Y quiénes son? Los que adoran a muertos. El YouTube, y hay muchos canales cristianos hoy en día también, ¿no? También. Ninguna de esas sirve. Ninguna. Si ustedes ven, el 99% de lo que habla, prosperidad, salud, amor. De eso se trata toda la enseñanza hoy en día. ¿Eso quiere enseñar la Biblia a los hijos? No. Por eso tienen que dejar. Es muy, muy importante. A medida que ustedes van creciendo, ¿sí?, con el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sabe qué es lo que sucede? Van a poder discernir verdadera iglesia y falsa iglesia. Verdadera palabra y falsa palabra. Pueden discernir. Vamos a ir a Pedro otra vez. Primera de Pedro. Vamos a ver unos 2 versículos más. Terminamos. Primera de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer juntos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo concluye Pedro aquí en el libro de Pedro? Antes bien, creced. Dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer en el conocimiento. ¿Cómo puede uno conocer en el crecimiento? Leyendo, meditando, escuchando sermones una y otra vez, viendo a las comuniones. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tenemos que dar gloria al Señor, gloria. Pero para eso uno primero tiene que conocer la palabra. Último versículo, vamos a Salmos 119. Salmos 119. Salmo 119, versículo 9. Vamos a leer. Salmos 9. Vamos, Salmo 119, versículo 9. Vamos a leer. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven? ¿Con qué limpiará el que nació de nuevo su camino? Guardar tu palabra. Hay que guardar mucho la palabra de Dios en el corazón. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este corazón hay que utilizar ahora, no para pecar, sino para guardar tus dichos. La palabra de Dios para no pecar contra ti. Para no pecar. Hay gente que peca mucho por el amor hacia el mundo, hacia las cosas del mundo, el dinero. Hay que buscar muchos versículos de la Biblia acerca de esos temas, de la avaricia. Hay algunos de aquí que su debilidad es el adulterio y la fornicación. Hay que buscar mucha palabra
relacionado a esos temas y guardar mucho. Hay gente que su debilidad es escuchar palabras en otros lados. Hay que ¿qué? Guardar esas palabras para no pecar contra ti, para no pecar contra Dios. Hay que guardar mucho. El que no guarda va a pecar. Entonces hoy vamos a aprender hasta que el otro domingo vamos a seguir aprendiendo. ¿Sí? Vamos a orar y terminamos. Dios Padre, gracias por esta enseñanza que nos ha dado hoy. Sabemos cuán importante es la palabra de Dios, la Biblia, que recibimos por medio de la Iglesia Madre, para que nosotros podamos crecer en cuanto a la fe y en esta vida cristiana. Ayúdanos para que cada uno de nosotros estemos firmes en la Iglesia y que ninguno se desvíe para otro lado. Gracias por todo y oramos en el nombre del Señor Jesucristo que nos ama. Amén. Gracias.